¿Qué tal, queridos amigos? Los números simples y llanos hunden a la cuarta transformación. No vamos a citar ya al señor que está en Palacio Nacional, que miente todas las mañaneras, que miente con una pasión por la parodia, por los elogismos, por las tonterías, que verdaderamente no tiene igual. Miren ustedes, solamente este fin de semana fueron asesinados 238 mexicanos ejecutados por el crimen organizado. 238. De esos hay que contar a 7 mujeres que permanecen desaparecidas solamente en Celaya. ¿Saben ustedes cuántas mujeres han sido asesinadas durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? 17.759, lo cual representa que se asesina a 10 mujeres cada día. Podríamos hablar de una mujer cada 2 horas y fracción. Son asesinadas violentamente por motivos fundamentalmente de género. Y esto pinta el panorama de rojo. Pero también hay la constancia de que han desaparecido en México más de 100,000 personas y que hay asesinadas en México desde este largo periodo de López Obrador, casi 150,000 personas asesinadas por el crimen organizado, claro. Pero no solamente es eso, es que ya no hay tranquilidad en muchas ciudades de la República. La lucha territorial de los narcos ha sido tan brutal que ahora resulta que las familias y los exmilitares y los militares mismos en funciones salieron a las calles ayer a protestar por las malas condiciones con las que les obligan a ejercer su tarea o sus tareas. Esto es espeluznante, esto es grave, esto demuestra que la situación en nuestro país cada vez va a peor, que no es cierto que se mejoren las condiciones y que la violencia esté bajando. Es mentira. Los números hablan por sí solos. Simplemente en este fin de semana, como decíamos, han muerto más de 200 personas asesinadas, ejecutadas por el crimen organizado. Y esto va creciendo, cada vez es más, es más, es más. Y es más también la angustia y la protesta de la mayor parte de los mexicanos. La violencia no ha podido erradicarse. El señor de Palacio Nacional no se digna siquiera a mencionar el fenómeno del narcotráfico en su combate con el ejército, porque él prefiere que no se utilicen términos como el Chapo para denostar al señor Guzmán Loera. Y con la misma hipocresía creciente, habla de que en México no debemos preocuparnos ya por este tipo de temas. Habla incluso de que a él le asombra que se hable del fentanilo como un elemento que se contrabandea por las aduanas que les permiten el paso a los containers llenos de fentanilo, de acuerdo con también con las agencias norteamericanas, la FBI, el FBI, la DEA, la NSA, en fin, la CIA, por supuesto, que es la madre de todas las agencias de inteligencia. Y ellos son los que dicen por dónde hay que entrar y a qué hora hacerlo. Luego se desvinculan de toda posibilidad de responsabilidad mientras se distribuye la droga a las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Ellos también son culpables, pero no ven, como dice el dicho, más que el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Y esto, amigos, es lo que siempre ha ocurrido en la relación bilateral. Pero López Obrador
perdónenme, ya lo mencioné, no toma en cuenta todas estas protestas, todo este malestar, todas estas condiciones que nos alejan mucho de la civilidad y peligran nuestro país, porque desgraciadamente, si hasta los militares protestan, esto pone la inestabilidad en el tapete de las grandes situaciones y condiciones en las que vive el país. Grandes, sí, porque aumentan cada día, porque todos los días amanecemos con noticias de terribles acontecimientos que nublan y obnubilan cualquier posibilidad de ser rescatados de esta ignominia a la que nos ha arrojado la Cuarta Transformación. Es cierto, en los sexenios anteriores había mucha violencia, pero nunca habíamos llegado a este extremo. Se dice que es porque ha evolucionado la violencia, pero entonces, ¿para qué sirvió la alternancia, la nueva alternancia en el poder y la llegada de la supuesta izquierda? Porque no es toda la izquierda, hay que aclararlo siempre. Hay una izquierda López Obradorista, marxista, y hay otra izquierda que es pues socialista y que tiende a defender las banderas sociales, precisamente por eso se llama socialista, de los mexicanos. Yo no quiero en este momento confrontar si es mejor la derecha o la izquierda, pero sí quiero definitivamente hacer ver que no ha cesado la violencia en nuestro país y que al contrario nos pone en enorme riesgo, a todos. Riesgo terrible porque no sabemos cuándo todas estas condiciones malsanas van a estallar. Yo no creo que sea muy lejano el día en el que ya no se pueda gobernar a México y estemos en manos de los narcotraficantes, de los que quieren invadirnos, aunque no lo dicen, de aquellos que de algún modo se benefician con la violencia, porque en un estado en que hay encuentros y desencuentros terribles, pues obviamente los que ganan son los grandes especuladores, los multimillonarios que han hecho crecer sus fortunas durante este gobierno. Ellos son los que obtienen los mayores beneficios. Y los mexicanos, los de calle, estamos expuestos a cualquier cosa. Si salimos a la carretera, si vamos a una ciudad a visitarla, si estamos en nuestras casas y hay tiroteos en la puerta. Todo esto tiende a mostrar un panorama bastante desagradable que obviamente inhibe también ya la inversión del exterior en nuestro país. Podrán decir que mejora la inversión, claro, porque está cada vez más barato México, al lado de lo que cuesta, por ejemplo, invertir en otras partes del mundo. Es más barato México, y es más barato por razón natural, porque estamos acomodados en la franja noticiosa de la violencia, una violencia que aumenta y aumenta y aumenta. Francamente, yo nunca había visto en tantos años que las familias y los militares y exmilitares salieran a la calle a protestar. Esto ya comienza a mostrarse como algo que se va a salir de control. Y si se sale de control el ejército, porque no tiene manera de defenderse del aplastante poder de fuerza, de fuego del narcotráfico, entonces tendremos que hablar ya en definitiva de un Estado fallido. El Estado fallido es aquel que pierde lo que se llama el monopolio de la violencia, es decir, cuando un Estado y su gobierno no pueden contener la violencia de otros grupos y de otros actores, se habla precisamente de que ha fallado, de que es un Estado fallido. Y México ya está, desgraciadamente, en este nivel. Hoy hablo de la violencia, hablo del narcotráfico. En la mañanera hablarán de otras cosas, de cómo
seguir atacando al INE, de cómo seguir atacando a los órganos autónomos de este país, a la Universidad Nacional Autónoma de México, de cómo cuestionar a los periodistas que cuestionamos estas circunstancias y estas situaciones. Pero en fin, en mi caso, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.